Bien, entonces siendo la 1:08, damos inicio con nuestra clase. Entonces voy a estar ahí comentándoles para que por favor estén pendientes. ¿Listo? Bravo, Dolly. Bravo, Dolly. Castañeda Espina, Mario. Castañeda Espina, Mario. Cuadros Ávila, Marjuri. Cuadros Ávila, Marjuri. Figueredo Urrego, Gina. Figueredo Urrego, Gina. Profe, a Gina se le presentó un inconveniente y no se ha podido conectar a ninguna de las clases. Bueno, Fula Díaz, Erika. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Listo. Vamos con Fuente Reina Heidi. Listo. Flores Mosquera, Zaini. Presente, profe. Perfecto. García Alvarino, José Daniel. Presente, profe. Bien. Voy con Mancera Marín, Elian Mateo. Méndez Arias, Leandro Andrés. Méndez Arias, Leandro. Montealegre Vera, Juan José. Presente, profe. Oyola Cutiva, John Freddy. Presente, profe. Esto. Raudales Velázquez, Brian. Presente, profe. Esto. Sapuy Moreno, Tatiana. Presente, profe. Bien. Sáenz Jaramillo, Cristian. Sáenz Jaramillo, Cristian. Silva Mariño, Sergio. Silva Mariño, Sergio. Profe, hola con Mario Castañeda, lo que pasa es que hasta ahorita me dejó entrar. Mario Castañeda, listo, ya ahorita te confirmo. Vanegas Tejada, Carlos. Vanegas Tejadas, Carlos. Vamos entonces con Zambrano Palomino Rafael. Presente. Listo. Rodríguez Bocanegra Carol. Presente, profe. Perfecto. Álvarez Kevin. Álvarez Kevin. Pérez Figueroa Presente. Naren. Bien. Muñoz Salinas Enrique. Salinas Enrique. Listo. Mario, ya te coloqué. ¿Alguien más no nombré? ¿O alguien acabó de llegar? Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos. ¿Quién es el grupo expositor, por favor?
estamos hoy presentando el texto, el, la familia, el Estado y la propiedad privada de Federico Engels. Entonces, por favor, se presenta el grupo expositor y comenzamos con la presentación. ¿Hay algún...? No, parece que nadie tiene este libro. Bueno, listo. Entonces nadie tiene este libro. Perfecto. Antes de continuar, vamos a hacer lo siguiente. Hemos tenido ahí como dificultades con el ejercicio de los libros de texto. Entonces, yo les pedí el favor de que entraran al grupo de Classroom en filosofía, respondieran la pregunta. Sí, en estos momentos, pues, estamos revisando cómo ha sido el ejercicio, pero pues la pregunta sigue sin responder, ya que pues se han dado algunas modificaciones y tampoco pues han hecho esas respectivas correcciones. Entonces, pues, les cuento rápidamente. Como les había indicado, yo había dejado una pregunta con todas las indicaciones. Efectivamente, por ejemplo, acá hay dos personas que tienen dos grupos que tienen el mismo libro, pero obviamente pues por antigüedad se le dará el papel a la persona el grupo que primero se registró. Les cuento, vean, lo único que yo tengo apuntado aquí es que el grupo de Zain y Tatiana Flores, con Esteban Zambrano y Tatiana Zapuy, pidieron el libro del papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Ese libro ya se expuso, entonces tienen que colocar aquí cuál es el libro que van a trabajar. Ellos ya habían hablado conmigo, pero no veo ninguna modificación en Sí, profe, nosotros ya escogimos el libro, escogimos el discurso, el método del discurso, algo así se llama, y vamos a ver si exponemos el otro sábado. Eso es, pero entonces, como les digo, no es la intención de que me lo digan a mí, porque pues yo lo tengo claro. La intención es que ustedes lo registren aquí en la pregunta que les hice, porque Ya de esa está, manera nosotros lo pusimos ayer. No, la modificación no se ha hecho, yo la hago ahorita, profe. Ah, Ahorita. listo, vale. Sí, porfa, hagan la modificación porque aún siguen apareciendo con el libro que ya se expuso. Entonces, para que no vayan ahí a confundir y además para que los demás compañeros sepan que ustedes tienen el libro del discurso del método. Por otro lado, tenemos a Mario Castañeda hablando de la rebelión de las ratas. También vemos a José Daniel García Barino que dice rebelión de las ratas, pero pues no menciona el grupo. Por Aquí eso, profe, es que encontramos... yo aparezco en el grupo y y ya pusieron la rebelión de las ratas. Yo dije, hey, loco, ¿qué pasa? Vale. No, súmese, el libro de la rebelión de las ratas no se ha expuesto. Tengo un mensaje más antiguo que el de ustedes, que es del 24 de abril, donde aparece Dayana Bocanegra, Elian Mancera y Daniel García. No sé si son los mismos, yo creo que sí, que tienen Sí, la profe. rebelión de las ratas. Entonces, ese me imagino que es el libro que ya también está escogido. John Freddy Oyola dice: hola, profe, mi grupo está conformado por Dolly Bravo, Gina Urrego, Freddy Oyola y escogimos el libro de la rebelión de las ratas. Este está realizado desde el 18 de abril, por lo tanto ese libro deben de estar trabajando John Freddy Oyola y los compañeros que acabé de nombrar debieron de haber seleccionado otro texto porque pues están tomando el mismo, ¿no? Pero pues obviamente por antigüedad del 18 de abril, que es el mensaje de John Freddy Oyola, pues tiene prelación. John Freddy, estás aquí y también está José Daniel. John Freddy, ustedes siguieron trabajando con el libro, ¿cierto?
Claro, profe, nosotros estamos en ese cuento de Sí, leer el profe. libro y hacer la exposición. Listo, vale. Entonces, para que el grupo que acaba de mencionar de Dayana Bocanegra, Elian Mancera y Daniel García lo tengan presente porque el libro ya se lo habían escogido. Por eso yo les pedí el favor de que aquí se registraran y ustedes no tomaran el mismo libro. ¿Listo? Entonces, por favor, modifíquenlo para que no tengan problemas. Ya lo modifiqué. Acá de modificar Listo, el nombre del libro. listo, gracias, Tatiana. Ahí ya acabo de aparecer. Listo. El discurso del método con Esteban Zambrano y Tatiana Zapuy. Bien, perfecto. Y bueno, veo que nadie tiene este libro. Ya se acabaron. Recuerden que ya vamos en el primer libro. Hoy era el segundo texto, que es el papel del Estado, la familia, la propiedad privada. El tercer libro es el discurso del método, que ya lo tiene Zambrano y compañía. La rebelión de las ratas, que la tiene el compañero Oyola, ¿sí? John Freddy Oyola con su combo. Y quedaría Así habló Zaratustra, que me imagino sería el libro entonces que tendría que trabajar José García con su combo también. Y con eso daríamos por finalizado estos textos. Entonces, ya que vemos que la familia, el Estado y la propiedad privada quedó abandonado, pues nuevamente lo voy a tomar yo, ¿sí? Que vuelvo otra vez a hacer como una de las críticas frente a este ejercicio. Pero pues bueno, ante esta condición, pues no hay nada que hacer, ¿no? ¿Cuál es la intención? Yo la primera, pues hace 8 días, ¿no? Eh, Les puse pues el ejercicio de que yo les iba a hacer la exposición. Sin embargo, pues también uno se va dando cuenta que se deben de generar como otro tipo de ejercicios, porque pues no sé hasta qué punto estamos asumiendo este, este proceso. Recuerden que esta es una de las notas más importantes para ustedes. Sin embargo, pues bueno, no voy a redondear mucho en el ejercicio. Quiero más bien que tengamos como en cuenta un video que les voy a mostrar. Y pues que a partir de ello ustedes saquen sus conclusiones. A mí lo que me interesa es que quede hecho este ejercicio. Hubiera preferido pues que lo hubieran trabajado un poquito más, pero pues bueno, no se dio de esa manera. Entonces regálenme 2 minutos mientras que listo aquí la diapositiva. Listo. Entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a observar este video. Entonces les voy a pedir que por favor tomen apuntes para que este tema no quede por fuera, ya que irá en la evaluación final. En esta ocasión vamos a hablar de un texto clásico. Se trata del libro de Federico Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y bueno, lo que vamos a hacer en este video es que primero les voy a mostrar un resumen de los principales contenidos del texto y después haré una pequeña crítica de un par de Profe, postulados no se escucha bien. a los que se refiere Engels, que son, digamos, los pilares de su obra. Y bueno, pues haremos comentarios al respecto.
Pues bueno, empezamos con el resumen. Bueno, pues vamos a empezar con el resumen de este libro de Federico Engels, ¿no? Lo primero que hay que tomar en cuenta es lo que se conoce como el marco teórico del texto. Es, como todos sabemos, el materialismo histórico, en este caso, en el caso de Engels. Para el materialismo histórico desarrollado por Engels y por Marx, la producción y la reproducción de la vida es el factor decisivo de la historia. Por esto entendemos, ¿no?, la producción de los medios de existencia, de los alimentos, la ropa, la vivienda, etcétera, y por el otro la producción del hombre mismo, la continuación de la especie. Esto en términos de Hannah Arendt, que lo vamos a ver en un video más adelante, es por un lado la labor y por otro el trabajo. La labor es pues el metabolismo, la vida misma, ¿no? Entonces se requieren alimentos, se requieren ropa, se requieren vivienda, se requieren alimentos principalmente, y lo otro es el trabajo, ¿no?, que es lo que producimos con nuestras manos. Bueno, esos son los dos factores decisivos de la historia, según Engels y el materialismo histórico. Entonces señala que los cambios que se han dado a lo largo de la historia están determinados por el grado de desarrollo del trabajo y por el grado de desarrollo de la familia. Aquí hay una relación inversamente proporcional, de acuerdo con Engels, entre menos desarrollado está el trabajo y más restringida la cantidad de productos, es decir, entre menos está desarrollada, por ejemplo, la industria, lo podemos llamar en nuestros tiempos, más fuertes son los lazos familiares, es decir, las uniones gentilicias. Entre más productos hay, más se desarrolla el trabajo, los lazos familiares se diluyen, ¿no? Entonces, a partir de este marco teórico desarrolla una propuesta de desarrollo lineal de la sociedad. Entonces, lo que dice Engels es que cuando la productividad aumenta, se desarrolla la propiedad privada. Esto produce que se produzca el intercambio, es decir, el comercio, lo cual genera una diferencia entre las fortunas. Después se utiliza el uso de fuerza de trabajo ajena, ¿no?, tras el proletariado, nacen los antagonismos de clase, lo cual genera la desilusión de las uniones gentilicias, y aparece el Estado. Entonces, la aparición del Estado para Engels es una condición necesaria para la aparición del Estado, que las uniones gentilicias, es decir, las uniones de carácter familiar, desaparezcan. Se vuelven unidades territoriales en vez de gentilicias. Y esto es la lucha de clases, que según Engels y Marx es el hilo conductor de toda la historia escrita de la humanidad. Bueno, en el libro del origen de la familia, la propiedad privada del Estado, Engels se apoya en Morgan, un antropólogo estadounidense nacido en Nueva York y que estudió a los grupos humanos del norte de Estados Unidos. Establece tres estados culturales del hombre, ¿no? El salvajismo, que es el primer estadio del ser humano, que esto lo podemos conocer, o podemos tener alguna idea de cómo fue a partir de las investigaciones antropológicas. Están como apropiándose de la naturaleza, ¿no? El segundo es el de la barbarie, en el que aparece ya la ganadería, la agricultura, y empieza a incrementar la producción. Y por último es el de la civilización, en donde ya se desarrolla la industria y aparece el arte, y son estos estados en donde, bueno, este estadio cultural en el que aparece el Estado. Bueno, de acuerdo con Engels, hay tres formas principales de matrimonio que se corresponden con los tres estadios fundamentales de la evolución cultural humana. Al salvajismo le corresponde el matrimonio por grupos, es decir, cuando el hombre se encontraba en este estadio de desarrollo cultural, los matrimonios eran matrimonios por grupos. Cuando pasó a la barbarie, o cuando los grupos humanos pasaron a la barbarie, el matrimonio cambió al matrimonio sindiásmico, lo vamos a ver un poco más adelante. Y finalmente, con la civilización aparece el matrimonio monogámico, y dice Engels que tiene sus complementos con el adulterio y la prostitución. Muy bien, el salvajismo y el matrimonio por grupos. Hay dos tipos de familia características del salvajismo. La primera es la familia consanguínea, en la que los matrimonios se establecían por generaciones, es decir, todos los hermanos y hermanas eran maridos y mujeres.
Los padres y madres, todos eran tíos y eso, todos eran maridos y mujeres, y los abuelos todos eran maridos y mujeres, ¿no? Después hay un cambio en la familia Punalúa, en donde se excluye el matrimonio entre hermanos uterinos, primero, en primer término, y después entre primos. Es decir, seguía habiendo matrimonio por grupos en términos generacionales, pero en estos se excluían a los hermanos que pertenecían, o sea, que habían venido de un mismo vientre en un primer plano, y después a los primos. Este tipo de matrimonio por grupos tenía dos características fundamentales, de acuerdo con Engels, que se regía a partir del derecho materno y que el hogar era un hogar comunista, de acuerdo con este autor. Bueno, ¿qué es lo que define como derecho materno? Y esa es la explicación que da. Y dice, es evidente que allí donde existe el matrimonio por grupos, la descendencia solo puede establecerse por línea materna y, por consiguiente, solo se reconoce la línea femenina. O sea, lo que dice Engels es que como era un tipo de matrimonio en el que era pues prácticamente todos contra todos, ¿no? Como todos los padres, todos los hermanos y hermanas eran maridos entre sí, o después, digamos, la misma generación excluyendo a los hermanos uterinos, la única manera en cómo se podía establecer la descendencia con claridad era a través de la línea materna, porque no se podía conocer quién era el padre, ¿no? Entonces, por esta razón, Engels señala que existía el derecho materno, porque solamente se le podía reconocer la descendencia por línea femenina. Y por otro lado, el lugar comunista lo define de esta manera, el cual significa el predominio de la mujer en la casa, al igual que el reconocimiento exclusivo de una madre propia significa, en la imposibilidad de conocer la certidumbre del verdadero padre, profunda estimación de las mujeres, es decir, de las madres. Lo que dice Engels es que en el salvajismo la madre regía el hogar comunista y además había un nivel de estimación muy alto a las mujeres en aquella época. El segundo tipo de familia, bueno, de estado de la cultura, el de barbarie, cambia a la familia sindiásmica. Este tipo de familia se formaba con parejas que duraban ya un tiempo más largo, eran estables en términos, bueno, digamos, no eran tan estables, pero eran parejas conyugales, es decir, se aproximaban a la monogamia. Sin embargo, estas se disolvían con mucha mayor facilidad. Engels lo puntualiza que este tipo de familia, la sindiásmica, con esta inestabilidad y era como demasiado débil para sentir la necesidad, o aunque sea solo el deseo de un hogar particular, no suprimía en ningún modo el hogar comunista de la época anterior. Es decir, en la familia sindiásmica, de acuerdo con Engels, se seguía rigiendo por el derecho materno y además existía un brutal predominio, un absoluto predominio de la mujer y de la madre en la casa. Esto cambia, de acuerdo con Engels, cuando pasamos a la civilización y a la familia monogámica. Engels dice que cuando llega la familia monogámica, se da debido a la acumulación de la riqueza, ¿no? En la parte de abajo de la pantalla podemos leer, dice que la monogamia nació de la concentración de grandes riquezas en las mismas manos, las de un hombre, y el deseo de que solamente sus hijos heredasen dichas riquezas. Por eso era necesaria la monogamia de la esposa, pero no del marido. Lo que argumenta Engels es que, y pone el ejemplo del pastoreo, cuando los grupos humanos empezaron a tener mayores herramientas y empezaron a acumular riqueza, en este caso los animales para el pastoreo, el hombre era el que se hacía cargo de ellos, y entonces las herramientas para ese trabajo eran, y además los animales eran suyos. Entonces cuando moría, o cuando tenía descendencia más bien, lo que quería era que esa riqueza que él poseía se le heredara a sus hijos. Entonces, por eso, según Engels, es con la herencia, es decir, con el desarrollo del trabajo, con la acumulación de la riqueza y con el mecanismo, con la institución de la herencia, es decir, de heredar esa riqueza, cuando nace la familia monogámica y hay un cambio radical del derecho materno hacia el derecho paterno. Era necesaria la monogamia de la mujer porque pues el hombre quería, como de acuerdo con Engels, quería garantizar que le heredara a sus hijos. Entonces, por eso, de acuerdo con Engels, insisto, era la monogamia necesaria en la mujer y no en el hombre. Por eso salen los complementos de la familia.
el adulterio y la prostitución, los complementos de la familia monogámica, ¿no? Aquí explica el cambio, Engels explica en estas líneas el cambio que se da del derecho materno al derecho paterno. Y dice, la abolición del derecho materno fue la gran derrota histórica del sexo femenino en todo el mundo, puntualiza. El hombre empuñó las riendas también de la casa y la mujer se vio degradada, convertida en la servidora, en la esclava de la lujuria del hombre, en un simple instrumento de la reproducción, dice Engels. Dice que y hace una comparación entre cómo era el hogar comunista, de acuerdo con él, y cómo se volvió el hogar patriarcal, ¿no? Dice que la dirección del hogar estaba confiado a las mujeres en el hogar comunista. En el hogar comunista también era una industria pública, es decir, era socialmente necesaria para la obtención de víveres, igualmente necesaria que la obtención de víveres por los hombres, y que en el hogar patriarcal el hogar pierde su carácter social, es decir, se vuelve privado, y el gobierno del hogar se transforma en un servicio privado y la mujer se convierte en una criada principal, ¿no? Dice que solo en la época, solo en la gran industria moderna, se le ha abierto de nuevo, aunque sea solo a la mujer proletaria, el camino a la producción social. Es decir, lo que está diciendo Engels es que en el hogar comunista la mujer participaba públicamente, o sea, era un aspecto público, y que cuando nace el hogar patriarcal se vuelve un lugar privado en el que la mujer no tiene ninguna participación en lo público. Y que en ese momento, a finales del siglo XIX, bueno, durante el siglo XIX, la mujer volvió a tener participación en la industria pública, pero solo como proletaria, es decir, solo como mano de obra, ¿no? Y bueno, para concluir, señala que en relación al amor y a la familia, hablando primero del matrimonio monogámico y de la civilización, dice que el hombre es el burgués y la mujer representa al proletariado en esta, ¿no? Y que en las relaciones con la mujer el amor sexual no es ni se puede ser una regla excepto en las clases oprimidas, es decir, que el amor solamente se puede dar en los pobres, ¿no? Y además señala que el matrimonio solo se concretará con toda libertad cuando la supresión de la producción capitalista y de las condiciones de propiedad por ella creadas hayan sido eliminadas las consideraciones económicas accesorias que todavía ejercen tan poderosa influencia sobre la elección de esposos. Entonces, lo que dice Engels es que los matrimonios, salvo en el proletariado porque no hay riqueza, en todos los demás tiene un peso determinante en la riqueza de los contrayentes, y es lo que define la elección del matrimonio, y que solamente el amor se puede dar en las clases oprimidas o en los pobres, ¿no? Bueno, pues en síntesis, lo que señala Engels es que, digamos, la historia de la humanidad ha estado determinada por el desarrollo de los medios de producción, es una lectura materialista de la historia, y en la que señala que, digamos, los tipos de estadios de la cultura han sido transformados por los medios de producción y han tenido como un tipo de organización familiar particular, en el salvajismo, el matrimonio por grupos, en la barbarie, la familia sindiásmica, que es un tipo de monogamia, pero que se disuelve con mayor facilidad, en donde todavía predomina el derecho materno, y es un hogar comunista, y finalmente en la civilización, en donde, como los medios de producción ya se habían desarrollado tanto, se había creado la riqueza, y entonces la necesidad de los varones de heredar la riqueza, su riqueza a sus hijos, provocó un tránsito del derecho materno al derecho paterno. Y que a partir de ese momento la mujer quedó completamente reprimida, se volvió una criada, ¿no? en la familia, y que eso continúa hasta la actualidad. Bueno, al menos hasta la fecha en la que Engels escribió este texto, que es a finales del siglo XIX. Bueno, pues aquí podemos hacer un par de críticas a los postulados de Engels. El primero de ellos es esta visión lineal de la historia, muy occidental, muy a la manera occidental. Hay autores que también lo señalan, como Hannah Arendt, sin embargo ella sí se circunscribe a Occidente. El problema con Engels es que señala que toda la historia de la humanidad siguió un mismo camino. Y aquí podemos encontrar una diferencia en lo que se refiere, por ejemplo, a la existencia de organizaciones gentilicias, es decir, organizaciones en las que privaba el parentesco, y organizaciones de corte estatal.
Según Engels, y siguiendo el desarrollo de Grecia o de la antigüedad en Occidente, la desaparición de las uniones gentilicias, de las organizaciones gentilicias, es decir, basadas en el parentesco, fue una condición necesaria su desaparición para la aparición de las ciudades-estado. Y esto, por ejemplo, en Mesoamérica no fue así. En Mesoamérica, en el altiplano central, nada más, tomando como ejemplo el altiplano central y tomando la ciudad-estado de Cuicuilco, que es la más antigua, que surgió alrededor del año, tuvo su apogeo alrededor del año 300 a.C., convivían las organizaciones de corte gentilicio con la organización de corte estatal. Es decir, la familia tenía un papel muy importante en este tipo de organización que era conocida como el Calpulli, y existía el Tlactocay, que era la ciudad-estado, ¿no? Entonces, no podemos hablar de un desarrollo lineal de la historia. Y el segundo es el que habla sobre y este es el más interesante, sobre la abolición del derecho materno. Dice que con este tránsito de la barbarie al salvajismo y de la familia sindiásmica, la familia monogámica, desapareció el derecho materno. Y a partir de ese momento quedó la mujer subordinada completamente al hombre y se volvió una criada y una esclava de la lujuria del hombre. Y aquí, por ejemplo, podemos pensar en el pueblo judío, el cual se rige a partir del derecho materno. O sea, en los judíos, y eso está hasta en el Antiguo Testamento, se basa en un pasaje del Antiguo Testamento en el que señala que al pueblo de Israel Dios le señala que no establezca parentescos con otros grupos, particularmente que no le dé sus hijos a las mujeres de súbete, gordo. Que no le entreguen sus hijos a otras mujeres, porque los hijos de estas mujeres van a adorar a otro Dios. No se escucha. Entonces, los judíos es una sociedad que se rige a partir del derecho materno. Esto nos quiere decir, al igual que en el caso de las organizaciones gentilicias y el Estado, que ¿Se escucha mejor? Que no podemos establecer un desarrollo lineal de la historia, es decir, no hay una sola manera en cómo los grupos humanos se han desarrollado a lo largo de la historia, y no podemos establecer... No escucho lo que habla el señor. Digamos, esto como un precepto y como algo que se puede aplicar a todas las realidades. Bueno, entonces ya vamos a dar lo utiliza. O sea, ¿por qué por finalizado acá? Que esa fue la derrota del sexo femenino en toda la historia y en todos lados de la humanidad. Y a mí lo que me da la impresión, que además lo señala mucho en el texto, es que él le habla a las mujeres de las fábricas en Inglaterra, después de la Revolución Industrial, ¿no? Dice un video, se los dejo por aquí aquí abajo para que lo chequen. Listo. Entonces, bueno, la idea es que ahí tuvieran como una especie de apoyo. Igual ese documento, ese video lo tienen ustedes ahí en la plataforma para que también puedan revisarlo con calma. En estos momentos les voy a compartir una pequeña presentación para terminar de explicarles y cerrar pues esta actividad del día de hoy. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos aquí a compartir la pantalla y mientras tanto les voy contando que, denme un momentico, yo hago aquí un ejercicio, chan. Listo. Bueno, espero que la puedan ir viendo. Es esta presentación para complementar un poco lo que se habla. Entonces, lo primero que se menciona en este libro de La familia, el Estado y la propiedad privada es que hay unos estadios prehistóricos de la cultura. Esto quiere decir que para poder nosotros comprender qué es eso que llamamos civilización, hay que también transitar por lo que se llamó salvajismo y barbarie. Entonces, Friedrich Engels busca, dándole continuidad a este libro del papel de transformación del mono en hombre, pues empezar a manifestar que tanto el trabajo como la labor hacen parte pues fundamental de
estos ejercicios, ¿no? ¿Qué nos damos cuenta después? Espérenme un momentico, por favor, que algo sucedió porque me quitó de la pantalla. Ah, ya lo encontré. Listo, entonces, acto seguido, entonces vamos a entender qué es eso del salvajismo. El salvajismo lo vemos en tres estadios, en un estadio inferior, un estadio medio y un estadio superior. En ese estadio inferior hablamos de una infancia del género humano, ¿sí? Hablamos de permanencia en los bosques tropicales, vivían especialmente en árboles, formación del lenguaje articulado y este periodo duró muchos años, hablamos de miles de años, milenios. Estadio inferior. El estadio medio empieza a ser empleado los moluscos y otros animales en la alimentación, se tiene acceso al fuego, se hacen independientes del clima y se extienden en la tierra. Utilizan armas primitivas. Esto es lo que podríamos hablar de la primera parte. Después vendríamos con un estadio superior donde ya se empiezan a utilizar herramientas como el arco y la flecha, llega a la casa como ocupación normal, tiene conocimiento simultáneo y empiezan a crear o a hacer inventos. Hacen vasijas, tejidos, instrumentos de piedra, pulimentada. Entonces todo esto empieza a ser parte como de estos estadios de formación de lo que llamamos como el salvajismo. Por el otro lado vamos a encontrar la barbarie. También encontramos los mismos tres estados. En el estado inferior vamos a encontrar pues la introducción a la alfarería, toda la realización pues de las vasijas, ¿sí? Los hornos, todo lo que se habla de la resistencia al fuego. Básicamente se empieza a hablar de qué es lo que realiza el continente oriental, el continente occidental, qué elementos tienen. Entre ellos encontramos al occidente con el maíz, al oriente con el trigo, ¿sí? Y se hace, pues a partir de ello entra un estado superior, que es básicamente con la fundición del hierro, todo el tema de la escritura, perdón, este es el estado superior. El estadio medio empiezan a cultivar huertos, a vivir en casas de madera, emplean árboles para la construcción, comienzan con la domesticación de animales y ahí sí entraríamos al estado superior, que es la fundición del hierro, la escritura alfabética, la notación literaria, y ahí es donde empiezan a nacer los poemas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que este periodo en el que el hombre sigue aprendiendo a elaborar productos, periodo de la industria propiamente dicha y el arte. ¿Qué es lo que encontramos? Que la familia se convierte en un elemento activo, o sea, nunca permanece estacionada, en una forma interior o en una forma superior, ¿sí? Entonces la sociedad básicamente está evolucionando de manera constante, y esto quiere decir que de un grado más bajo a otro más alto es como la dirección hacia donde evoluciona la sociedad. Allí vamos a encontrar la evolución de las familias. Entonces, la familia consanguínea. ¿Qué es lo que le llaman a esto de la familia consanguínea? Pues básicamente es en esta primera etapa de la familia, los grupos conyugales se clasifican por generaciones, los gens. Entonces, en esta forma de la familia, los ascendentes y los descendientes están excluidos de los derechos y deberes del matrimonio. Entonces, ahí veíamos que el matrimonio entre padres e hijos, mientras que todo entre vínculo de sangre presupone comercio carnal. Entonces, hasta el momento, ahí no había ningún tipo de distinción. La familia consanguínea pues ha ido desapareciendo y pues en estos momentos los pueblos más salvajes que habla la historia ya no presentan ningún pues ejemplo sobre ¿no? Entonces básicamente era cuando se hablaba de que entre primos, hermanos, padres, no había ningún tipo de distinción, sino solamente una intención pues de reproducir la especie humana. La familia Punulúa es básicamente que aquí lo que se empieza a ver es que hay una exclusión, ¿sí? Entonces, los tribus lo primero que hacen es limitar la reproducción sanguínea, lo que veíamos en la anterior. Entonces, que eran todos con todos. Aquí la formación de la familia sufre una serie de variaciones. Entre ellas, ¿cuáles están? Pues que se excluyen a los hermanos del comercio sexual recíproco. O sea, ya los hermanos no tienen ningún tipo de vínculo. Se realiza poco a poco, comenzando con la exclusión de los hermanos uterinos, o sea, los que vienen del mismo vientre. Y el rasgo característico esencial era la comunidad recíproca, ¿no? Entonces ahí ya empezaban a entender que más que hacerlo entre la gente de sangre,
empezaban a entender que eran con la gente de la tribu para poder mantener un grupo social, pues con buena dinámica. La familia sindiásmica, pues aquí vamos a entender que es una etapa donde un hombre vive con una mujer, ¿sí? La poligamia, o sea, al tener varias mujeres, se considera infidelidad. Entonces, sigue siendo un derecho para los hombres aquí. Por causas económicas, la poligamia se observa raramente. Se exige la más estricta fidelidad a las mujeres, mientras dure la vida común. El vínculo conyugal se disuelve con facilidad y los hijos solo pertenecen o pertenecían a la madre. Marx dice, la familia moderna contiene en germen no solo la esclavitud, sino también la servidumbre. Encierra todos los antagonismos que se desarrollan más adelante en la sociedad y en su estado. Eso es lo que conocemos el día de hoy como familia sindiásmica. Entonces, también es importante tener la acotación porque creo que la mayoría de las personas que están aquí pues tienen parejas, sí, sus parejas pues ustedes no les van a permitir que tengan 20 esposas o 20 maridos, ¿no? Normalmente se mantiene solamente a una persona. Y pues si hay asuntos de infidelidad, pues esto va a generar la ruptura o hasta problemas dentro del espacio, ¿no? Cuando anteriormente eso no pasaba. No había como ese tema de una pareja, sino básicamente se pensaba era en la reproducción como un mecanismo para la sobrevivencia humana. ¿Cómo así que empezamos a hablar ahí sobre los inicios del patriarcado? Pues básicamente estos inicios del patriarcado se muestran cuando la comunidad se sujeta a la administración del patriarcado o del hombre. ¿Sí? Cuando se habla de patriarcado es el dominio del hombre sobre el resto. Entonces las mujeres se dedican a los quehaceres de la casa. No sé, ustedes miren a ver si se parece o no a la realidad. Y existen varias maneras de matrimonio conyugal. Entonces uno puede ser casarse, otro puede ser unión libre, otro puede ser estar soltero, ¿sí? Entonces ahí ustedes también van a comprender qué es lo que vivimos en la actualidad y son los inicios del patriarcado. Por eso se habla de una familia monogámica, donde el hombre sea quien tenga control sobre el ejercicio pues, de su familia. Entonces nace de lo sindiásmico en el periodo entre el estadio medio y el superior de la barbarie, ¿sí o no? Su triunfo definitivo es uno de los síntomas de la civilización naciente. Tener una familia monogámica es lo que representa la modernidad, ¿no? Se forma en el predominio del hombre. Su fin es procrear hijos cuya paternidad sea discutible, lo cual se exige, los hijos heredaron lo de su madre. Si me hago entender, acá vemos todo el tema de la herencia. La familia monogámica se diferencia el matrimonio dinámico por una solidez mucho más fuerte, ¿no? Entonces aquí nos damos cuenta, por ejemplo, cómo muchas familias continúan su relación por el compromiso con sus hijos. Sí, en cambio ya ahorita pues no es tan así, porque pues ya vemos que los hijos no se convierten en esa camisa de 11 varas que determinaba que una persona continuara con otra. Entonces eso también hace el ejercicio de la familia monogámica. ¿Qué es eso de la gens iroquesa? Pues básicamente es una palabra grecorromana y se empieza a utilizar porque es el estudio de los griegos. Se utiliza para designar un grupo que se jacta de construir descendencia. Entonces ustedes ven lo de las familias. Entonces el apellido. Entonces, no, mi apellido Martínez, ¿quién lo tiene? Mi papá, mi abuelo, mis abuelos, ta, 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 ta. Está unido por instituciones sociales y religiosas. Forman una comunidad particular. ¿Sí? Y es lo que nosotros veíamos como los reyes. Ahí es cuando nacen el tema de los reinos. ¿Qué quiere decir eso que nacen los reinos? Pues básicamente que ustedes, no sé si vieron cuento de los hermanos Grimm, donde podían ver que habían reyes, entonces los reyes de Francia, los reyes de Inglaterra, los reyes de Habsburgo, y bueno, en fin, los reyes que significaban, pues poder crear una gens iroquesa que terminaba generando descendencia. Entonces, su origen y naturaleza han estado ocultos hasta ahora. Esta forma de gens primitiva especialmente se le atribuye a la tribu de los Senecas y tiene una serie de nombres, religión en común y tendencias comunes entre sus miembros. Todos de la misma familia empiezan a construir una misma forma de pensar. Entonces, ¿qué es lo que vemos con esta gen iroquesa? Pues la expansión de tribus y la necesidad de fuerza para tierras. Entonces tienen que empezar a buscar las formas para poder lograr expandirse por medio de la mano de obra. Por eso antes ustedes veían que sus abuelitos tenían 15, 20 hijos y se podía hacer porque ellos necesitaban quien trabajara la tierra.
Ya en estos momentos tener 20 hijos, pues es un acto de responsabilidad, ¿no? Primero porque no tenemos tierra y segundo porque lo que nos hace, pues de una otra manera, tener algo en común es que no hay los medios de supervivencia, o sea, la pobreza. ¿Qué es lo que dicen aquí? Llevaron a las tribus a unirse conformando la Unión Federal. Entonces una tribu se juntaba con otra, ¿para qué? Para aumentar las manos disponibles para cultivar la tierra, la cual alcanzaron los indios norteamericanos, los indios norteamericanos, la Confederación de Tribus. Así fue como empezaron a consolidarse. Aquí es donde vemos lo de la gens griega, ¿sí? Dice que el derecho hereditario se mantiene, que desaparece el tema de la religión en común, ¿sí? Se da por una evolución más marcada, donde pues desaparece el matrimonio grupal, el punulúa, ¿se acuerdan? Y ahora a través de las poesías se empiezan a contar un poco el tema de la autoridad, de las atribuciones, se produce el matrimonio dentro de las mismas gens, se da un derecho a elegir, ¿sí? Entonces empiezan a tener unas características un poquito más actuales que las otras, ¿no? A partir de este ejercicio del nacimiento de la familia, pues empieza ya a transformarse, no solamente porque ya la familia se convierte en un núcleo mucho más pequeño, y por ende el Estado empieza a aparecer como la intención de poder administrar muchas más tribus o muchas más gens, o mejor dicho, muchas más familias. Entonces, ¿qué nos dice? Con la aparición de nuevas formas de obtener propiedad de constitución griega de la época heroica, se ve la decadencia de esta forma de gens, dando paso a una nueva forma, el Estado. Entonces, al faltar una institución que no solo perpetuase la naciente división de la sociedad en clases, sino también el derecho de la clase poseedora y el dominio de la primera sobre la segunda, entonces por ello se inventa el Estado. Entonces, ¿cómo vemos el Estado ateniense? Pues aquí aparece toda la palabra del Estado, se transforman los órganos de la constitución gentil y empiezan a utilizarse nuevos órganos, reemplazando por auténticos organismos de administración del Estado, mientras que una fuerza pública armada o servicio de administración del Estado, ¿sí? Se utilizó en un principio la misma constitución griega, pero debido a problemas de organización se cambió por la constituida atribuida a Teseo. Entonces aquí empezamos nosotros a darnos cuenta cómo se empieza, o cuál es la necesidad de organización social. Ya no se podía determinar desde las familias y por eso se crea el Estado. Entonces aquí entonces ya empezamos a hablar que eh, empieza estas sociedades a ir muy lejos, ¿sí? ¿Por qué? Porque empiezan a volver un solo pueblo, muchas tribus, y empiezan a generarse clases sociales, como los nobles, que serían como los reyes o las familias más importantes, los campesinos y los artesanos, ¿sí? Igual ahí habían otras más, pero digamos que estas tres eran las principales, ¿no? Entonces aquí las funciones cayeron en desuso, entonces ya la cabeza del Estado se puso al pie de todo y pues básicamente las decisiones las tomaba la nobleza. Entonces básicamente ya esa constitución no hacía parte pues del ejercicio del Estado. Aquí tenemos un ejemplo de los gens y el Estado en Roma, que es muy parecido a las gens griegas. ¿Sí? Aquí vemos ya todo el tema de qué es el reinado, la república, y todo esto dan paso a qué? Al interés, al dinero y la propiedad privada. Entonces ahí ya vamos dándonos cuenta cómo la acumulación del excedente genera un tema llamado propiedad privada, ¿sí? Otro ejemplo de los celtas y los germanos, igual pues aquí podemos ver el tema de los clanes, ¿sí? Y todo esto, estos clanes pues se enfocaron fue en la cuestión de la propiedad privada, las invasiones bárbaras se dieron aquí, empezaron ellos también a entender que la propiedad y el divorcio empezaron como a vincularse, a tener unos derechos que hasta el día de hoy se mantienen. Si usted se separa de alguien, pues si construyó con ese alguien, sabe ahí que una parte le corresponde a usted y la otra parte le corresponde a la persona con la que usted convivió. Entonces, esto viene de las tribus alemanas que se reunían en pueblos, ¿sí? Tienen una constitución, desarrollan entre ellos lo mismo que hacían los griegos a través de los poemas y de los cuentos. Entonces empiezan a crear cultura, una cultura de pueblos mucho más grandes que lo que era la familia. Entonces, si se dan cuenta, nace la familia,
queda corto para la organización social, nace el Estado y al nacer el Estado también va creciendo pues todo un ejercicio de interés y de propiedad privada. ¿Listo? Entonces ahí ya vemos un tema eh, de barbarie y civilización y listo. Podemos decir que esto es lo que nos permitiría comprender un poco lo que ha sido el libro del Estado, la familia y la propiedad privada. ¿Listo? Entonces, no sé qué les pareció, cómo lo vieron, pero les haya quedado claro. La intención es que así se hagan las presentaciones. Igual me han faltado varias cositas, pero pues las vamos a ir desarrollando en las siguientes exposiciones. Ya quedaron los tres últimos grupos. Espero no tener que seguir exponiendo porque pues la idea es que ustedes tengan sus notas. De lo contrario va a ser muy difícil que pasen esta materia. Profesor, disculpe, Dime, Oli. es que no alcancé a escuchar qué es lo que hay que hacer con este sobre las familias. Escuchar, su merced. Tenía que Ah, sí. escuchar y estudiar porque todo esto va a aparecer en la evaluación. Entonces ustedes deben tener claro. Ya les he hecho dos exposiciones. Una al papel del trabajo en el papel de la transformación del mononombre y el otro estamos hablando de la familia, el Estado y la propiedad privada. El siguiente libro que vamos a ver se llama El discurso del método, que ya está a cargo pues del grupo de Zambrano. Entonces para que por favor estemos pendientes para esa clase y 15 días después iríamos con el libro de la rebelión de las ratas. Ya prácticamente decimos que si para ese día, yo creo que para el día de la rebelión de las ratas vamos a hacer dos exposiciones. Una de la rebelión de las ratas y el otro de Hacia habló Zaratustra. Entonces, para que el último grupo esté preparado para exponer también en 15 días, ¿listo? Con eso cerraríamos y en 15 días recogeríamos el ensayo final, que es básicamente escoger un tema y lo que se puede articular con estos 5 libros. ¿Listo? Entonces me imagino que el libro más fuerte es el que ustedes exponen y lo van a complementar con las exposiciones que han estado observando. ¿Listo? Entonces igual las indicaciones siguen ahí en el Classroom, vayan hasta allá, averigüen y cualquier cosa pues estoy atento para que me pregunten. No siendo más, que tengan ustedes un feliz resto de día y nos veremos dentro de 8 días. Bueno.